Bienvenidos al canal de YouTube CómoAprenderMás.com. Suscríbanse y los invitamos a que visiten la página web www.comoaprendermas.com. En este tutorial se explicará un ejercicio sobre la ley de las proporciones definidas. En el laboratorio se desean obtener 61.274 gramos de clorato de potasio a partir de esta ecuación que representa la reacción química para obtener este producto. Se pregunta, ¿cuántos gramos de clorato de calcio se necesitan para la reacción? Segundo, ¿cuántos moles de cloruro de potasio se deben pesar? Y en tercer lugar, ¿cuántas moléculas de cloruro de calcio se producirán en esta reacción? Para ello se tiene en cuenta la ley de las proporciones definidas, la cual dice que las masas de los reactivos y productos de una reacción química conservan una relación constante, siempre y cuando la ecuación esté balanceada. Aquí, al colocar estos coeficientes en el cloruro de potasio y el 2 en el clorato de potasio, queda balanceada la ecuación. Veamos, en los reactivos un átomo de calcio y en los productos un átomo de calcio. Cloros, aquí aparecen dos cloros y por este otro compuesto otros dos cloros. En total en los reactivos serían 4 átomos de cloro. En los productos estarían 2 por 1, 2, más 2 cloros, en total 4 cloros. Para el caso del oxígeno, 2 por 3, 6 átomos de oxígeno en los reactivos y en los productos 2 por 3, 6 átomos de oxígeno. Al estar balanceada la ecuación, se cumple que las masas de los reactivos y productos de una reacción química conservan una relación constante, siempre y cuando esté balanceada. En esta tarjeta aparece el enlace del tutorial sobre la ley de las proporciones definidas y de otros tutoriales que pueden ser visitados. Al aplicar la ley de las proporciones definidas en esta ecuación, se tiene que una mol de clorato de calcio reacciona con 2 moles de cloruro de potasio y generan 2 moles de clorato de potasio y una mol de cloruro de calcio. Esta es una relación definida en moles entre los compuestos que intervienen en esta reacción. Para analizar la relación entre sus masas, procedemos a averiguar las masas molares o pesos moleculares de estos compuestos. Vamos a la tabla periódica y encontramos que el calcio tiene una masa atómica de 40.078, que el cloro tiene 35.453 unidades de masa atómica, que el oxígeno tiene 15.999 unidades de masa atómica y que el potasio 39.098 unidades de masa atómica. Colocamos aquí las masas atómicas de los 4 átomos que van a intervenir en esta reacción. Procedemos a calcular las masas molares o pesos moleculares de los compuestos. Empecemos con el clorato de calcio. Hay un átomo de calcio. Aquí colocamos su respectiva masa atómica. El cloro tiene esta masa atómica y se debe multiplicar por 2 porque aquí aparecen 2 átomos de cloro, dando este resultado de los 2 átomos de cloro. Y para el oxígeno, cuya masa atómica es de 15.999, se multiplica por 6, porque hay aquí en total 2 por 3, 6 átomos de oxígeno, obteniendo este resultado de la masa atómica de los 6 átomos. Al sumar estas masas atómicas nos da un total de 206.978 para el clorato de calcio. Para el cloruro de potasio
se tiene la masa atómica del potasio. Luego, la masa atómica del cloro se suman y se obtiene 74.551. Como aquí aparecen 2 moles, esta masa se multiplica por 2, obteniendo este resultado para el cloruro de potasio. Veamos el clorato de potasio. Masa atómica del potasio. Lo multiplicamos por 2 porque aquí hay un total de 2 por 1, 2 átomos de potasio, obteniendo este resultado. Para el cloro, su masa atómica multiplicada también por 2, porque aquí hay 2 por 1, 2 átomos de cloro, obteniendo este valor. Para la masa atómica del oxígeno se multiplica por 6, debido a que en la ecuación aparecen 2 por 3, 6 átomos de oxígeno. La suma total de estas masas atómicas da 245.096. Podemos apreciar en estas dos que utilizamos dos métodos diferentes. Aquí averiguamos las masas atómicas y luego al final lo multiplicamos por 2, que son los 2 moles que aparecen acá. O en este caso también se puede averiguar haciendo la multiplicación respectiva entre este coeficiente y el número de átomos, como lo hicimos en este caso. Continuemos con el cloruro de calcio. Aquí la masa atómica del calcio, que es un solo átomo. Colocamos la masa atómica del cloro y la multiplicamos por 2, porque en la fórmula aparecen 2 átomos de cloro. Al sumar estas masas, obtenemos como una masa molecular de 110.984 unidades de masa atómica. Estas masas moleculares se pueden convertir en masas molares o pesos moleculares en unidades de gramos. Aquí colocamos 206.978 gramos de clorato de calcio, reaccionan con 149.102 gramos de cloruro de potasio y originan 245.096 gramos de clorato de potasio. Además, 110.984 gramos de cloruro de calcio. De acuerdo a la ley de las proporciones definidas, estas cantidades tienen una relación proporcional para esta reacción. Se puede apreciar la ley de la conservación de masas. Si sumamos el número de gramos que tienen en los reactivos, es igual a la suma de los gramos de los compuestos que intervienen en los productos. 356,08 gramos de los reactivos igual al mismo valor de los gramos en los productos. También, en el caso de las moléculas, guardan una relación proporcional. En este caso, como es una mol de este reactivo, serán 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Para el cloruro de potasio, como son 2 moles, intervendrán 12,046 por 10 a la 23 moléculas. O 12,046 por 10 a la 23 moléculas de clorato de potasio y de 6,023 por 10 a la 23 moléculas de cloruro de calcio. Procedamos a resolver el ejercicio. Colocamos aquí los datos. Nos dieron los 61.274 gramos de clorato de potasio y nos piden los gramos de clorato de calcio que deben de reaccionar. Aquí encontramos una relación entre gramos de clorato de calcio y los gramos de clorato de potasio. Para ello, utilizamos esta relación con el fin de resolver la pregunta. Procedemos a hacer una regla de 3. Se dice que 206,978 gramos
de clorato de calcio originan 245,096 gramos de clorato de potasio. En consecuencia, 61,274 gramos de clorato de potasio serán originados por cuántos gramos de clorato de calcio. Hacemos aquí el raciocinio, eliminamos gramos de clorato de potasio y se obtiene este resultado. La interpretación será que para obtener 61,274 gramos de clorato de potasio deben de reaccionar 51,745 gramos de clorato de calcio. Resolvamos la segunda pregunta. Vamos a la ecuación y encontramos aquí la relación entre los moles del cloruro de potasio y los gramos del clorato de potasio. A partir de ellos, planteamos la regla de 3. Al reaccionar 2 moles de cloruro de potasio, se originan 245,096 gramos de clorato de potasio. En consecuencia, para obtener 61,274 gramos de clorato de potasio, ¿cuántos moles de cloruro de potasio reaccionarán? Al hacer el raciocinio de esta regla de 3 simple directa y eliminando las unidades del clorato de potasio, obtenemos este resultado. La interpretación es: para producir 61,274 gramos de clorato de potasio, deben de reaccionar 0,5 moles de cloruro de potasio. Resolvamos la tercera pregunta. Se colocan los datos. Vamos a la ecuación y encontramos la relación entre los gramos del clorato de potasio y las moléculas del cloruro de calcio. Estas dos relaciones son las que se tienen en cuenta para la regla de 3 simple, en donde dice que si 6,023 por 10 a la 23 moléculas de cloruro de calcio son originadas por la reacción de 245,096 gramos de clorato de potasio, cuando se obtengan los 61,274 gramos, ¿cuántas moléculas de cloruro de calcio se producirán? Al hacer el raciocinio y simplificar los gramos del clorato de potasio, se obtiene este resultado. La interpretación es: cuando se produzcan 61,274 gramos de clorato de potasio, se originarán también 1,5058 por 10 a la 23 moléculas de cloruro de calcio. Recuerden seguir visitando y suscribirse al canal de YouTube como aprendermas.com.